en el hemiciclo. Es una formación nueva en el arco parlamentario. Muchas gracias, señor presidente. Bon dia, senyors i senyores diputats i diputades. És per a mi i per a Compromís Equo un orgull estar así en este Parlamento. Deliberadamente he querido comenzar mi discurso con unas palabras en valenciano, porque en valenciano pienso, escribo, vivo, siento. Son las palabras que me enseñó mi madre y que yo nunca he utilizado contra nada y contra nadie. He querido hacerlas presentes porque esta podría ser la legislatura del respeto y la pluralidad hacia nosotros, los otros, los que no hablamos castellano de forma cotidiana. Por eso quiero que también sientan que la diferencia, lejos de empobrecernos, nos hace más ricos, que no nos sientan como una amenaza. Empieza la legislatura y, a mi juicio, empieza con un error. Nos parece que con su negativa a dar grupo a Amaiur nos han condenado a un grupo mixto más cerca del camarote de los hermanos Marx que de un grupo parlamentario eficaz. Porque nosotros, los pequeños, venimos aquí con ganas de trabajar y ustedes nos lo ponen muy difícil. Con su decisión han amordazado la voz de 125.000 valencianos, de miles de canarios, de gallegos, de catalanes, de asturianos, de navarros. Han amordazado las voces de la diferencia y las han reducido a solo 5 minutos, los que voy a tener yo. Señor Rajoy, hemos oído su discurso con atención y no dudamos que su intención, como la de cualquier otro gobernante de cualquier administración, es conducir la nave a buen puerto. El problema radica en qué puerto tiene usted puesta su vista y cuáles serán las escalas. Compromís Equo ya anunció la semana pasada cuál iba a ser el sentido de nuestro voto, porque nosotros ya conocemos cómo gobierna el Partido Popular. Hace 16 años que gobiernan ustedes en el País Valenciano y ya sabemos el resultado. Ya sabemos el resultado de sus mayorías absolutas. Endeudamiento insoportable que acabarán pagando nuestros bisnietos. Escándalos y corrupción. Gürtel, Brugal, Instituto Nos, Emarsa, el único aeropuerto peatonal del mundo, la comunidad autónoma con más diputados imputados, el expresidente de la Generalitat sentado hoy en el banquillo de los acusados, imputado el presidente de la Diputación de Alicante, imputado el presidente de la Diputación de Castellón, ese presidente al que siempre le toca la lotería y que ya hace 8 años que no consiguen juzgarlo, e imputados 10 o 11 diputados del Parlamento valenciano. Ustedes son responsables directos de cargarse el sistema financiero valenciano, hundiendo la CAM y el Banco de Valencia y entregando Bancaixa a Caja Madrid. Somos la comunidad con uno de los menores índices de aplicación de la ley de la dependencia, con uno de los mayores índices de fracaso escolar, una comunidad morosa que no paga a sus proveedores y que está hundiendo a sus propias empresas, a las farmacias, a los abogados del turno de oficio, a las empresas que contrataron con el Plan Confianza y que tardarán 600 días, 2 años en cobrar, señor Rajoy, 2 años en cobrar, 600 días. A los proveedores de material sanitario, a las escuelas concertadas, a los ayuntamientos. Por eso ayer, cuando oía su discurso, no podía creerlo, porque ustedes hacen todo lo contrario en la tierra de los valencianos y las valencianas. Por eso Compromís Equo quiere lanzar un mensaje muy claro. No todos los políticos valencianos son iguales. Queremos limpiar el nombre de nuestro pequeño país. Queremos que España sepa que allí hay muchísimos políticos honestos, de todos los partidos, de todos, que lo único que quieren es trabajar por sus ciudadanos. Queremos que la gente sepa que hay otra manera de hacer política. Por eso queremos que la gente sepa que allí hay un gobierno, el suyo, el del Partido Popular, que no quiere enmendar su trayectoria y que lo resumiré en un hecho significativo. Ustedes, allí, en Valencia, han sido capaces de encontrar 15 millones de euros para seguir financiando la Fórmula 1 y no han sido capaces de encontrar 5 millones para evitar que 100 investigadores del Centro de Investigación Príncipe Felipe vayan al paro.
Esa ha sido su política en el País Valenciano y sus consecuencias. Y por eso, Compromís Equo no vamos a darle nuestra confianza, porque usted, señor Rajoy, ha avalado personalmente a esos políticos. Alguno de ellos está incluso presente en esta sala. Por eso usted le dijo al expresidente que está imputado: Paco, siempre estaré a tu lado, o delante o detrás. El primer día que crucé la puerta y de repente me encontré en el centro de este hemiciclo, viéndoles a todos, no pude reprimir una pequeña reflexión. ¿Cómo era posible que una persona sencilla, de pueblo, hijo de un trabajador y una ama de casa, estuviera allí, que fuera diputado como todas esas personas a las que veían los telediarios? Esa era la grandeza de la democracia y que ustedes se empeñan en empequeñecer. Una democracia imperfecta hecha para perpetuar el gobierno de los dos partidos del sistema, el suyo y el otro. Una democracia que le ha dado una mayoría absoluta holgada con solo el 30% del censo. Con menos votos que el Partido Socialista tienen ustedes más diputados. Gracias a su ley electoral que impide el paso a voces críticas, que impide el paso a las voces más modestas, que quiere que la política sea siempre cosa de dos. Por eso, una de nuestras prioridades será cambiar esa ley injusta que recorta la pluralidad y la democracia. Una ley que permite que mi escaño haya costado 125.000 votos y que uno suyo haya costado solo 18.000 votos. Señor Rajoy, no va usted a tener mi voto. Yo soy la primera persona de mi familia que tuvo estudios superiores y eso lo pude hacer porque en este país los hijos de los trabajadores han tenido un sistema público de enseñanza, un sistema que ustedes recortarán como lo están haciendo. Señor diputado, tiene usted que acabar. Estoy acabando ya. Tendremos muy pocas ocasiones, señor presidente, de poder hablar. Por eso le pido que sea un poquito magnánimo. Estoy acabando ya. Como están haciendo ustedes aquí en Madrid, porque cuando usted habla de libertad de educación, nosotros ya sabemos en qué consiste. Recortar siempre la pública. Como harán con la sanidad, para que ganen los de siempre, para que sus amigos puedan seguir ganando dinero. Compromís Equo no vamos a darle nuestra confianza. Usted será el presidente esta misma mañana. Y, por tanto, nuestro presidente merecerá todo nuestro respeto porque somos demócratas, pero haremos todo lo que honestamente esté en nuestra mano para que ni aquí, en Madrid, ni allí, en Valencia, vuelvan ustedes a gobernar. Usted ha anunciado medidas, pero sabemos poco de ellas. No las ha concretado. Nos tememos que, como decimos los valencianos, la